Saludos a cada uno de los que están viendo este video informativo sobre lo que es la discapacidad intelectual y lo que es la sobredotación. Esto pertenece a la materia de evaluación de la inteligencia dirigido por la licenciada y facilitadora, la licenciada Grisel Severino. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Les damos las bienvenidas a cada uno de ustedes. El grupo está compuesto por Alanna García, Luisa Mejía, Yesenia Batista, Stephanie López y quien les habla, Yubel Torres. El orden de los integrantes es el mismo orden de la presentación. Muy buenas noches. Yo les voy a dar una introducción acerca de lo que es la discapacidad intelectual y sus causas. Entonces, la discapacidad intelectual es una afección que es diagnosticada antes de los 18 años. Es un funcionamiento intelectual que está situado muy significativamente por debajo del promedio. Esto nos quiere decir que las personas que padecen de una discapacidad intelectual, pues tienen sus capacidades muy limitadas, lo cual les afecta en su vida cotidiana de una manera muy significativa por el hecho de que se ven afectadas sus destrezas, tanto prácticas como sociales como conceptuales. Entonces, la discapacidad intelectual puede tener su origen en, en una amplia variedad de circunstancias que pueden ser tanto ambientales como médicas. Sin embargo, hay varias causas que pudieran ser aquellas que desencadenan una discapacidad intelectual. Y esto viene desde el embarazo a medida que ese individuo se va desarrollando. Por ejemplo, durante el embarazo puede surgir un déficit en la nutrición materna. Antes de la concepción o durante puede suceder anomalías cromosómicas y entonces el niño podría salir afectado con síndrome de Down. Entonces, aquí podemos pues ver en las diapositivas como más causas que pueden ser, por ejemplo, ambientales, como decía anteriormente, por algún traumatismo durante el embarazo o durante la concepción o después. Muchas gracias. Buenas noches. Yo le daré continuidad al tema con la clasificación de discapacidad intelectual. Según el DSM-4, la discapacidad intelectual se clasifica en varios tipos, entre los que podemos encontrar los niveles, ya sean leve, moderado, grave, profundo y de gravedad no especificada. Cuando nos referimos a discapacidad leve, nos estamos refiriendo a las personas que están en la etapa educable. Estas suelen desarrollar habilidades sociales de comunicación, pero tienen mínimas insuficiencias en las áreas sensomotoras. Con frecuencia no se diferencian de otros niños sin discapacidad cognitiva. Ya pasando a la discapacidad moderada, esta es la que equivale a la categoría pedagógica, que es adiestrable, ya que estas personas tienen habilidades de comunicación en los primeros años de su niñez. Pasando a lo que son las discapacidades intelectuales graves. Aquí nos referimos a las personas que durante los primeros años del lenguaje comunicativo es escaso o por no decir nada es nulo, pero durante la edad escolar pueden aprender a hablar y pueden ser adiestrables y también se le enseñan habilidades elementales del cuidado personal. Esta se da también a lo que es la vida en comunidad, al no ser que sufran de alguna discapacidad asociada que requiera, por decirlo así, cuidados especializados. Cuando nos referimos bien ahora a la discapacidad profunda, estas personas que presentan este tipo de enfermedad tienen algo neurológico. En sus primeros años de vida, como vienen siendo como las alteraciones que son del funcionamiento sensomotor, que estas necesitan ayuda y supervisión constante. Su desarrollo podría mejorar siempre y cuando el tratamiento sea adecuado. Ya por último, la discapacidad intelectual de gravedad no especificado, podemos decir que esta va a depender del nivel que tan elevado padezca la persona. Hasta aquí mi parte. Gracias. Yo les estaré hablando sobre los criterios de la discapacidad intelectual de acuerdo al DSM-5. De acuerdo a los criterios, estos se dividen en tres. El criterio A se refiere
en el funcionamiento intelectual, tal como en el razonamiento, soluciones de problemas, planificación, pensamiento abstracto, toma de decisiones, aprendizaje académico y aprendizajes a través de la propia experiencia. En el criterio B, los déficits en el funcionamiento adaptativo se resultan en la no consecución de los estándares sociales y culturales para la independencia personal y la responsabilidad social. Sin el consiguiente apoyo, los déficits adaptativos limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida diaria, tales como la comunicación, la participación social y la vida independiente. El criterio C, que es el último, inicia de los déficits intelectuales y adaptativos durante el periodo del desarrollo. Y esto se puede presentar, o sea, dice que en la infancia y en la adolescencia. Buenas noches. Cuando hablamos de superdotados nos referimos que es una persona que tiene cualidades diferentes a lo normal. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, superdotado es aquella persona que posee un coeficiente intelectual superior a 130. Un dato interesante es que aquí en nuestro país, República Dominicana, hay más de 300,000 niños que son superdotados, pero lo que lo hace interesante es que el 98% de esos niños no han sido evaluados, o sea, que están en su casa y los padres ni siquiera saben que son superdotados porque no han tenido una evaluación. Algunas características que poseen los niños superdotados son que hablan mucho, tienen una excelente memoria. Estos niños, tú le puedes decir una cosa y puedes recordarla con más facilidad que un niño normal. Son muy curiosos, siempre están preguntando qué es esto, qué es aquello. Algunos de esos niños superdotados son muy movidos, son niños prudentes, tienen una sensibilidad a flor de piel, como se puede decir. Tienen un desarrollo desigual, también se interesan por temas sociales y morales. Esos niños siempre están interesados por cosas que no tiene que ver con su edad, siempre están curioseando, por así decirlo, quieren saber más de la cuenta. También son niños que les gusta brillar y en sí estos niños, según el conocimiento que yo tengo, brillan por sí solos, son perfeccionistas y auténticos. Mi compañera Yubelki va a continuar hablando sobre este mismo tema. Muchas gracias, Stephanie. Bueno, yo le voy a seguir hablando sobre la superdotación, cómo se expresa. Y si bien sabemos, no hay una definición concreta en este término, sino que existe como una especie de constructo psicológico, o sea que se propone medir la superdotación. Entre muchas estrategias para hacerlo existe lo que es el modelo de los 3 anillos por Joseph Ronser en el 36, perdón. Esta estrategia englomera 3 anillos donde cada uno de ellos trata de medir la capacidad de los niños superdotados o con altas capacidades. Existe entre los autores de lo que son los niños superdotados una teoría de que más del 3% de las personas tienen capacidades cognitivas altas. Ellos los reúnen en estos 3 renglones: la superdotación, que son aquellos que tienen capacidad intelectual global por encima o en la media de los 130. También están los que tienen talentos, que son los que tienen una alta puntuación de lo que es el percentil 90 o en varias aptitudes, pero no en todas. También existen los genios, que tienen una alta capacidad intelectual. Se les puede llamar también talentosos o superdotados por su creatividad y productividad. Recordemos que la superdotación
tiende a verse en lo que son las aptitudes y captación, también lo que es la destreza en la implementación de tareas y también en la forma perceptiva de ver las cosas. Los superdotados tienen una forma en la que puede ser determinada. Como dijo mi compañera Stephanie, muchos padres tienden a llevar a sus niños porque expresan algunas vulnerabilidades. Por ejemplo, los niños superdotados se preocupan mucho por algunas cosas. En el área fisiológica tienden a tener pérdida de sueños, náuseas, mareos. También pueden presentar problemas de lateralidad, aburrimiento, apatía, entre muchas otras aflicciones. ¿Cómo se determina entonces los niños superdotados? Por la información que aportan los padres, por el conocimiento del desarrollo precoz en los niños, el uso de los cuestionarios o los métodos de evaluación, como les hablaba al principio. ¿Cómo podemos entonces diferenciar entre un niño superdotado y un niño especial? Esta diferenciación se toma en manifestación por lo que es el déficit de atención e hiperactividad. En los niños superdotados está más restringidos. También en lo que es la parte neuropsicológica, tienden a haber niveles de tensión, planificación y gratificación. Los criterios para determinar lo que son los superdotados son los siguientes. Se encuentran entre las funciones de intelectualidad superior, lo que es la media, es decir, que es medible. Y en este rango se puede entonces determinar si un niño es superdotado con calificaciones altas. También el segundo aspecto de entre los criterios es la madurez en los procesos de información, principalmente lo visual, lo perceptivo. Estos son motores para determinar estos criterios. Y por último, debe de manifestarse durante la etapa de desarrollo. Como bien lo decía mi compañera Stephanie, esta etapa de desarrollo comprende entre los niños superdotados para crear estas habilidades superiores desde el nacimiento hasta los 18 años. Justamente este último slide de la diapositiva es el que nos muestra la diferencia entre la discapacidad intelectual y lo que es la superdotación o capacidades altas. Esperando que este video informativo haya sido de su interés y los datos extraídos del mismo pues puedan servirles para conocer estas características. Muchas gracias.